Buenas noches, mi nombre es Matthew Ogden y le quiero dar las gracias a todos ustedes por participar con nosotros en la videoconferencia esta semana en larushpac.com. Me acompaña en el estudio Megan Beats de nuestro equipo científico que me acompañará para hacerle varias preguntas al señor Lyndon LaRouche. Así que quiero empezar con nuestra primera pregunta, que es la pregunta de un contacto institucional que quiere saber lo siguiente. Señor LaRouche, obviamente existen muchas cuestiones muy importantes e inmediatas que lo preocupan a usted, desde la crisis económica y financiera del transatlántico a los acontecimientos en Ucrania y otros puntos de posible estallido de guerra, pero queremos conocer sus ideas respecto a una situación futura pendiente. Como usted bien sabe, Hillary Clinton está contemplando de manera seria hacer campaña para la nominación presidencial del Partido Demócrata en el año 2016. Si ella decide hacer campaña, tiene una posibilidad importante para poder ganar tanto la nominación como la elección general. Nuestra pregunta es especulativa, pero estamos ansiosos para conocer sus ideas sobre qué tipo de presidencia usted vislumbraría bajo Hillary Clinton. Bueno, hay más sobre este asunto que esto. Es una pregunta compleja. Se puede simplificar, pero con la naturaleza de las cosas ahora, en que estamos en una fase de transición, esto introduce una nueva fase de consideración entre las otras dos fases. La primera fase es que estamos en la fase de Obama. Esta fase realmente no se conecta a lo que ocurrirá enseguida. Pero está también el tema de eliminar la presidencia de Obama. Está bajo discusión. Entonces, lo que pasa entonces es que Bill Clinton ha hecho una declaración muy cuidadosamente armada, que en efecto crearía una situación bajo la cual Hillary Clinton podría ser presidente, pero Bill Clinton mismo sería la figura clave para respaldar esa presidencia, que organizaría todo y que haría que fuera factible, porque Hillary no es una persona fuerte en estos asuntos y también la ha sacudido su experiencia en el gobierno federal últimamente. Pero Bill está pensando, obviamente, del hecho de dos cosas. Primero, la situación de la presidencia no es algo que está sobre la mesa este mes o de aquí a 2 meses. Esto todavía está un poco adelante. La situación inmediata es que estamos al borde de 2 guerras. Una guerra es la que ahora no es realmente una broma como guerra, pero es una operación que se realizó en Ucrania. Es una operación cuya intención era, al asignárselo a Obama, Obama no pudo con esa tarea. Putin fue demasiado efectivo, demasiado inteligente como para caer en las trampas y no dio pasos falsos o pasos indebidos que no debió haber dado. Y también está conectado, Obama está conectado a otro lío, que se ha involucrado con el apoyo de una organización nazi en Ucrania. Y además de eso, su guerra, la guerra de Obama en Europa, no puede funcionar, no funciona. Entonces, todo lo que pasa ahora en Europa, en su forma actual, no tiene nada que ver con la guerra futura que viene en camino. Y esto es más complejo, porque si Obama fracasa, porque fracasará, ya está fracasando, la única cuestión es qué tan rápido lo van a echar del cargo. Ahora, existen unos 4 aspectos de la situación de Obama que podrían servir para echarlo del cargo por cuenta propia. Es más, va camino a eso. Pero también hay que involucrar a gente que también alrededor de él, que también se tienen que ir, y son gente bien conocida. Entonces, todo el grupo de brujas
todo este tipo de brujas que lo rodean a Obama. Estaba pensando de varias tragedias griegas clásicas donde las brujas son muy importantes como figuras destructivas. Yo diría que Obama está rodeado de este tipo de brujas, del Partido Demócrata, también del Partido Republicano, con esos antecedentes. Entonces es un lío completo. Pero de todas maneras la pregunta es, ¿cómo vamos a prevenir, no solamente prevenir una guerra general en el planeta, que sería una guerra termonuclear de la que podrían sobrevivir muy pocas personas? Y mientras tanto, confusión total en este tipo de situación también es peligroso. Y hay una cuestión de tiempos. Y esta cuestión de tiempos es muy importante, porque muy pronto, bajo las actuales políticas de Londres y de Wall Street, habrá un intento de rescate interno. Un intento de rescate interno que se realiza en los centros de Londres y de Nueva York haría estallar toda la economía mundial, porque en un solo momento, un surgimiento de rescate interno que pase por Londres y que vaya de ahí a Nueva York, cerraría los medios de existencia de buena parte de la población de Estados Unidos casi de un día al otro, y no habría solución. Ahora, varias cosas tienen que ocurrir para prevenir que ocurran estas dos cosas, para que Obama no cause algún tipo de desastre y Obama está a punto de que lo saquen del cargo. Yo diría que puede tomar algunas semanas o meses para sacarlo, pero está en proceso de que lo saquen. Si el liderato del Partido Demócrata, sin embargo, y sabemos de quién estamos hablando en San Francisco, si ese liderato recibe el apoyo necesario y entra a trabajar en contra de Obama, la tendencia sería tumbarlo rápidamente porque le pondrían tanta presión que caería. Y el Partido Demócrata no estaría excluida de participar en un proceso de juicio político, porque el Partido Republicano no lo podría sostener por cuenta propia. Entonces, si vamos a echarlo a Obama, se tiene que hacer, en efecto, antes de que ocurra el desplome por causa del rescate interno. Mientras tanto, el Imperio Británico, que es otra colección de brujas, esto es realmente satánico, porque para entender esto, cuando se entiende lo que es el Imperio Británico, a diferencia de algunas de las instituciones satélites que forman parte del Imperio Británico, pero el Imperio como tal, incluyendo la reina actual, su disque cónyuge y su hijo, realmente son totalmente malvados y satánicos, porque su intención es reducir la población humana de lo que recientemente había sido 7.000 millones de seres humanos a menos de 1.000 millones. Esa es su intención. Eso es lo que se llama una política a la Zeus, tipo Zeus, en términos de las grandes obras dramáticas. Ahora, el Zeus de las obras dramáticas griegas en realidad tiene el nombre de Satanás. Esta figura conocida como Satanás, con ese nombre, fue la pauta establecida por el Imperio Romano, porque el Imperio Romano fue una asociación satánica. El genocidio en contra de cristianos y otros, la manera que se realizó, se ve que se trata de un verdadero Satanás. El Imperio Romano fue una colección de satanases. El Imperio Británico se forjó calcado en el mismo periodo de la Revolución Americana, pero se calcó en base al modelo del Imperio Romano y por lo tanto también es satánico. La monarquía británica, en tanto monarquía, es satánica en su naturaleza que expresa. No es una acusación o un cargo que tiene aspectos satánicos o algo por el estilo. El Imperio Británico, el sistema de la reina, su esposo, su hijo, etcétera, ellos son literalmente satánicos.
Su política es literalmente satánica. El elemento holandés asociado con el Imperio Británico también es satánico. Entonces, sabemos qué tenemos enfrente. Estamos ante una fuerza satánica que se concentra en la monarquía británica, como una monarquía imperial, una copia calcada y a veces una copia explícita del Imperio Romano, que fue una formación satánica. Esta formación satánica quiere destruir a la tierra y está dispuesta a correr grandes riesgos, aún la de lanzar una guerra termonuclear, para reducir la población del planeta y reducirla, como ha especificado la reina, a menos de 1.000 millones de seres humanos de 7.000 millones. Esa es la intención. Esto es una intención satánica que tiene el mismo significado que Zeus, porque Zeus es Satanás. La misma idea, la misma función, la misma característica. La monarquía británica es una organización satánica. Ahora bien, aquí estamos en Estados Unidos. Olvidémonos de Obama. Obama hay que descartarlo. Él está ya por sacarlo a la basura. Nos gustaría hacerlo más antes que después, pero él no es quien está amenazando con esta guerra general, porque la guerra se trata de incluir los recursos de Estados Unidos y poner esos recursos a disposición del Imperio Británico. Eso les daría entonces un Estados Unidos bajo mando del Imperio Británico. Luego sería instrumento capaz de lanzar una guerra termonuclear y posiblemente sobrevivir esa guerra por cuenta propia si Estados Unidos no se asocia con Satanás y el mercenario de Satanás, que es Obama. Entonces la posibilidad de una guerra cambia, la naturaleza de la posibilidad cambia, y bajo esas condiciones el Imperio Británico está en una situación desastrosa. Aquí se introduce otro factor. En medio de este proceso hay un proceso respecto al sistema financiero internacional. Desde Europa, toda la región del transatlántico de manera implícita, pero especialmente Gran Bretaña en términos del control en Europa, y también la economía de Estados Unidos. En este proceso, Gran Bretaña y Estados Unidos están atrapados en el proceso de rescate interno, y ese proceso de rescate interno que golpearía al Imperio Británico y a Wall Street de manera simultánea haría estallar toda la economía del transatlántico, que significaría que el dinero dejaría de existir por el tipo de pánico que ocurriría y el tipo de inflación que existe en el sistema. Y por lo tanto, cualquier persona que está contemplando el futuro tiene que decir, bueno, hay dos guerras que tenemos que tomar en consideración. La primera es la guerra que no funciona, es una guerra muy fea, peligrosa, es una guerra de los nazis, el gobierno nazi de Ucrania, porque el gobierno de Ucrania es esencialmente una continuación del sistema nazi tal y como fue organizado por las mismas instituciones bajo Adolfo Hitler. Y también mata a judíos y también mata a otros de la misma manera, de la misma forma exactamente como solían hacer. Pero esto se puede controlar. El peligro es que si no se aborda esto de manera eficaz, entonces entra la segunda fase donde el Imperio Británico dice, bueno, dejemos esto de Obama, echémoslo a un lado, y ese proceso está ocurriendo porque lo que está pasando ahora es que están tratando de retrasar la expulsión de Obama del cargo. Y ahí el punto de peligro, porque si no tenemos la Glass-Steagall ya montado y no tenemos las reformas que se requieren, de las reformas tipo Alexander Hamilton que yo he especificado, si logramos colocar esas medidas, podemos proteger a Estados Unidos en contra de un desplome. Pero sin eso no podemos proteger a Estados Unidos del desplome. Ahora, hay un cambio que está ocurriendo que en parte está impulsado por lo que pasa en Texas con la campaña de nuestra candidata para el Senado en Texas. Ella está teniendo un auge exitoso que
amenaza con que ella podría ser la ganadora en esta contienda de desempate electoral del Partido Demócrata, a no ser que algo vaya mal. Ella es capaz de lograrlo. Entonces, también si hundimos a Obama, cuando se le hunde, donde 3/4 partes de la población de Estados Unidos odia a Obama, entre los ciudadanos odian a Obama. Una vez que él empieza a caer, su autoridad cae, entonces estamos en una situación para poder hacer dos cosas. Podemos cambiar toda la estructura de los partidos en dirección del Partido Demócrata, y el Partido Demócrata tomará, recibirá la oleada que vendría. Muchos republicanos se irían de ese partido hacia el Partido Demócrata. Esa es la meta. Ahora, lo que se necesita es un mecanismo para rápidamente establecer una presidencia demócrata para reemplazar a la presidencia de Obama, que significa también al vicepresidente, o a veces se le considera como el presidente de los vicios. Bajo esas consideraciones, esas circunstancias, Hillary Clinton, que tiene ciertas virtudes, pero no es, en cuanto a temperamento y demás, no está capacitada para establecer una maquinaria de campaña que podría realmente de manera no necia tomar control de la presidencia. Ella por cuenta propia, como candidata personal, individual, en el Partido Demócrata, no tendría éxito. Sin embargo, si Bill Clinton establece algo que funciona bajo las circunstancias que acabo de describir, entonces su carácter en tanto candidata a la presidencia tiene un vicepresidente potencial. Ahora, Bill no va a ser el vicepresidente, pero Bill va a ser la figura clave que hace que su presidencia y un vicepresidente sean una operación factible. Y esto es muy interesante. La manera en que Bill lo aborda ha sido, lo ha hecho desarrollado muy cuidadosamente. Él presentó la manera en que se derrocó a la Glass-Steagall. Él no lo derrocó, pero lo pusieron en una situación donde él no podría haber ganado esa batalla. Así es que se rindió, pensando que rindiéndose a eso no ocurriría nada peor. Pero luego vino Dodd-Frank, o Dodd-Frank, como algunos dirían, con Barney Frank, o lo que se le quiera llamar al sucio de Barney Frank. Y por lo que ellos pasaron es que establecieron la operación de Wall Street y Londres, que puso a Estados Unidos en bancarrota. Ahora, el sistema bancario de Estados Unidos está en una quiebra sin posibilidades que no sean de un hundimiento total. Pero podemos hacer algo al respecto. Bill ha indicado lo que es el problema en lo que ha dicho hasta el momento, pero se requiere algo más. Y es ahí donde mis ideas entran en cuestión, porque tenemos que hacer esto. Yo tengo una política de 4 fases que incluye la ley Glass-Steagall. Glass-Steagall es un aporte muy importante a una solución. Es la ley original de Franklin Roosevelt, la Glass-Steagall, pero se requieren otras cosas también. Primero, el sistema financiero de Estados Unidos en su totalidad está en quiebra irremediable. No hay manera de rescatarlo. Y si no hay una reforma, que es con la idea de reformar todo el sistema bancario, que significa tomar todos los bancos en Estados Unidos, colocar a cada uno de los que existen actualmente, incluyendo los grandes, los chicos, los al margen, y se les pone bajo una reorganización general. Y ese plan sería el plan diseñado por Alexander Hamilton en base al principio de la banca nacional. El problema intrínseco de Estados Unidos en este periodo ha sido el resultado del asesinato de
Alexander Hamilton, porque Alexander Hamilton había sido el secretario del Tesoro y como tal su papel había sido, y él presentó 4 pronunciamientos programáticos para eso, con todas las otras cosas que dijo durante la campaña previa. Pero estos pasos que él indicó significarían todos los bancos en Estados Unidos se colocarían de inmediato bajo un escrutinio de emergencia y se les evaluaría respecto a lo que son sus activos que tienen algún valor de esos bancos y las cosas que no tienen valor que se enviarían simplemente al basurero. Todos los activos que no tienen valor se eliminarían del sistema bancario. Solamente lo que es el potencial válido en cuanto a los activos se protegería y se les protegería en tanto bancos bajo la dirección del secretario del Tesoro. Esto es exactamente lo que hizo Abraham Lincoln al establecer la política de los greenbacks o papel moneda que eliminó el control de los confederados en el sistema bancario. Eso funciona, pero eso tampoco es adecuado o suficiente, porque ahora tenemos un país en bancarrota y cantidades impresionantes de desempleo, condiciones de salud horribles, todo este tipo de cosas. Pero entonces una vez que se crea el sistema bancario, se tiene que lograr la activación de ese sistema productivo y económico. ¿Qué parte de los bancos actuales tienen aspectos viables? Y los que tienen aspectos viables son los que podrían tener viabilidad y tienen algo de válido, pero no tenemos el sistema monetario en función para que esos bancos puedan funcionar. Por lo tanto, se requiere tener algún respaldo para el sistema bancario, para crear crédito, para que eso pase por el proceso de empleo nacional y producción nacional, que luego impulsaría y activaría el potencial de estas reformas ahora bancos bajo regulación nacional. Pero eso tampoco es adecuado. A eso se le tiene que añadir un programa que es un programa de alta densidad de flujo energético para la promoción de 2 categorías de cosas, específicamente alimentos y la producción, como se conoce hoy día, verdadera producción, no tonterías, no basura, pero verdaderos empleos, produciendo bienes reales, alimentos y demás. Pero no es suficiente porque Estados Unidos ha quedado muy atrás y no ha habido ningún progreso neto per cápita en la economía de Estados Unidos desde el asesinato de John Kennedy. Porque el asesinato de Kennedy terminó con el periodo del progreso neto de la fuerza laboral de Estados Unidos. Así que, por lo tanto, la cosa clave ahí fue con lo de la falta de progreso que ocurrió después, sino también el desplome que ocurrió por el hecho de que Wall Street estuvo saqueando la economía. Así que tenemos que tener un financiamiento especial para grandes obras de alta tecnología. Eliminar toda la política verde. Todo lo que sea política verde en Estados Unidos se tiene que eliminar inmediatamente y dar marcha atrás en eso. Eso tiene que cesar. No pueden funcionar, porque si no se hace eso, no se puede salvar a la economía de Estados Unidos. Toda la política verde se tiene que hundir, echar al basurero, y no puede surgir de nuevo. Por lo tanto, nos vamos a un programa de alta tecnología, de mayor densidad de flujo energético per cápita y demás, y eso impulsa la economía que el gobierno federal tiene que financiar como proyectos e inversión de largo plazo por parte del gobierno federal, que incluiría abordar el problema de gestión de agua, porque agua en Norteamérica está en una situación desastrosa al sur de los estados más norteños de Estados Unidos. México está en la misma situación y este va a ser un reto fundamental. Existen tecnologías que hemos estado discutiendo esta última semana y anteriormente, y estos proyectos nos dan una indicación de cómo podemos manejar la situación de la estrategia
estratosfera, que tiene el mayor flujo de agua arriba de la Tierra, no en la Tierra, sino en la parte superior. Y si podemos encontrar la manera de gestionar esto y así lanzar los proyectos hidráulicos para salvar a los estados del oeste de Estados Unidos que están al borde de la destrucción. Tenemos que desarrollar estos proyectos. Todos requieren una alta densidad de flujo energético en la producción, que quiere decir que se está trabajando bajo un programa de fusión nuclear, como es el programa que impulsa o motoriza como fuente de energía toda la economía de Estados Unidos y sus vecinos. Ahora, lo que acabo de delinear, porque tiene que considerar cada uno de estos aspectos que acabo de mencionar, si no se les considera a todos, no hay solución ante la crisis de desintegración que amenaza a los Estados Unidos. Y la desintegración significa también un desplome de tipo reacción en cadena como rescate interno que agarra a la población de Estados Unidos sin recursos para recuperar y causa genocidio de la población de Estados Unidos. Por lo tanto, tenemos que hacer esto ahora. Ahora, el proyecto de Bill Clinton para que ella se vuelva presidente no se realizará en este momento. Por lo tanto, tenemos que primero echar a este tipo del cargo de la presidencia y echar a todo el grupo y entrar a estructuras de emergencia que van a estos 4 puntos que acabo de señalar. Se requiere un gobierno interino que va con la política de recuperación de Franklin Roosevelt, donde se combinan los elementos que se tienen que combinar para crear una seguridad viable para la continuación de la economía de Estados Unidos. Luego, al hacer eso, en el transcurso de lograrlo, digamos de aquí a 2 años, cuando ocurre la siguiente elección para la presidencia, en ese momento, si ella está colocada en lugar y si el aparato que he descrito como la estructura se está armando, entonces aún con las deficiencias que ella tiene para poder bregar con los problemas de la presidencia, podría ser presidenta exitosa con tal y que tuviera un vicepresidente que también es un respaldo fuerte y que Bill está trabajando tras bastidores como un asesor para ayudar con todo el proceso y que nosotros juntemos un partido demócrata y otros que quieren participar en esa intención. De esa manera podríamos salvar a Estados Unidos. Y esa es la mejor oportunidad que tenemos a la mano. Y Bill Clinton, por lo tanto, sí se vuelve un factor muy importante potencialmente para salvar la existencia de Estados Unidos. Bueno, quiero hacer una pregunta que viene de Keisha Rogers. Ustedes saben que ella es candidata al Senado de Estados Unidos desde Texas y ella está en una elección de desempate muy peleada que va a ocurrir de este martes en 8, o sea, dentro de 10 días. Ella dice, hola Lynn, estamos ahora en la recta final de mi campaña para el Senado de Estados Unidos. Todo lo que el enemigo ha usado para atacarme hasta ahora, pues les ha salido el tiro por la culata. Los partidos demócrata y republicanos de Texas, bajo sus líderes actuales, siguen manteniendo sus estrategias perdedoras. Los demócratas han respaldado un candidato que rápidamente se está hundiendo para el Senado de Estados Unidos, David Alamil, y siguen defendiendo a Obama, mientras que el republicano John Cornyn, tipo Bush, está respaldando a Obama en su guerra contra Rusia. Yo he seguido planteando una solución científica verdadera para abordar la crisis que enfrenta Texas y más gente están empezando a moverse en respuesta a eso. La gente se siente inspirada de que alguien que no tiene mucha lana puede tener un impacto y lanzar una pelea, pero la mayoría todavía no entienden realmente qué significa la victoria. Todavía no han desarrollado la capacidad para ver y definir este momento en estas vidas, que la idea es actuar no solamente para hoy, por una elección, sino
por el futuro. Me gustaría que tú nos des algunas ideas sobre este asunto. Gracias, Keisha. Obviamente, como acabo de mencionar, lo importante es que si Keisha obviamente tiene un gran potencial para ganar esta cosa. El problema que tiene en este momento, el verdadero problema, es la corrupción en el Partido Republicano y el Partido Demócrata, especialmente en sus niveles de liderazgo. El potencial, el señor Animal no supo cómo resolver eso. Y el Partido Republicano, el candidato que tienen ahí es un verdadero loco. El tipo quería irse a la guerra contra Rusia. Eso es una locura de remate. Y no creo que los tejanos se hayan vuelto tan locos todavía. Así que yo creo que si ella puede derrotar a estos locos animales de Texas, yo creo que ella tiene el derecho honesto de ganarse los votos necesarios para ganar la elección. El problema entonces viene de dos formas. Ella, como lo sabe, encara un deporte favorito de Texas que se llama róbate los votos. Tú no puedes ganarte los votos de forma honesta, róbate los votos. Quema las urnas. El Alamil, o vamos a llamarlo el animal, los escándalos que tienen en su contra, lo han debilitado de forma importante como influencia. También al mismo tiempo, ha habido una creciente corriente de apoyo que está acelerando esa creciente corriente de apoyo para ella. Se fundamenta principalmente en la comunidad hispana de Texas, la población hispana de Texas, que no ha estado activa porque estaban desalentados con el Partido Demócrata y estaban desalentados con el Partido Demócrata. Y lo que ella ha hecho con su campaña, debido a su campaña, ha fortalecido y ha movilizado, ha reanimado a las personas que habían abandonado cualquier posibilidad de participar en elecciones porque pensaban que era una situación desesperada. Ahora están convencidos de que no puede ser una cuestión desesperada. Podemos ganar estas elecciones de una forma honesta en esta elección. Es decir, si tuviéramos elección esta semana, ganaría ella. El problema es que el problema es el elemento de Alamil y él está cayendo. También tenemos una situación interesante en San Francisco, donde tenemos una elección a la Cámara de Representantes, un candidato ahí que también tiene la posibilidad y está haciendo un trabajo muy excelente y hay oportunidades para llevar a cabo esa tarea ahí. Así que lo que estamos viendo ahora, dado la crisis en lo que encara Estados Unidos, nos encontramos en una situación en la cual en este momento la candidatura de Keisha para el Senado de Estados Unidos por el estado de Texas es un factor verdadero en el panorama político nacional, cosa de que si ella gana esta elección en la próxima semana, ella podría causar una revocación de las tendencias que existen en el sistema electoral nacional. Recuerden, 3/4 partes de la ciudadanía estadounidense odia a Barack Obama. Y solamente son los factores negativos que los desalientan de expresar esa perspectiva de forma positiva a favor de cualquier candidato. Cualquier candidato, por ejemplo, como Keisha, despega en un estado grande como candidata principal al Senado de Estados Unidos, con vínculos de la situación al oeste del Mississippi y también tiene vínculos con la segundo estado más grande de Estados Unidos, California. Usted va a transformar las políticas de Estados Unidos de la noche a la mañana. Y lo único que requiere es algo, digamos, una cierta apoyo para el Senado, un dirigente de esa facción para el Senado que quiera quitarle el cuero cabelludo a la gente en torno a Obama. Una persona como esa, con esos que cumple esos requisitos, que llegue al lugar de los hechos para acabar con Obama
por los crímenes que ha cometido, en combinación con el éxito de Keisha, revocaría la situación que tenemos en Estados Unidos, la pondría patas para abajo. No de un solo empuje del puño, sino encendiendo la mecha. Encendiendo la mecha que podría detonar la bomba. O sea que estamos en un momento donde la población estadounidense en general está lista para hacer un cambio rápido de lo que parece ser el control de Obama. La situación desesperada de la vida, especialmente en la salud y el desempleo, cosas parecidas este año. Y estas condiciones imposibles en las cuales se vive, porque se pone cada vez peor la cosa, cada semana por nuevas medidas que toma él. Este asunto está listo para ponerse patas para arriba y que el propio pueblo de Estados Unidos lo va a hacer. Y Keisha es uno de los detonadores, el detonador principal en este momento, que puede iniciar las cosas que ponen las cosas patas para arriba, que hay que poner patas para arriba. Bueno, déjenme detallar un poquito más sobre el derrumbe de Obama y después voy a hacerte una segunda pregunta. Tú has dicho que Obama está cuesta abajo. La pregunta es cuándo cae, no si va a caer. Y hay 4 detonadores que se intercruzan. Tenemos el proceso de la investigación en cuanto a la Benghazi y la Cámara empieza a llevar a cabo esta investigación el lunes. Tienes a varios demócratas que están saliendo a favor de esto. El subdirector de la CIA, Michael Morell, León Panetta, varios congresistas demócratas, a Pat Cato, que es un encuestador importante de los demócratas, que ha dicho que este es un encubrimiento más grande de lo de Benghazi que lo que pasó en Watergate, la pelea entre Dianne Feinstein y la Casa Blanca y el programa de la tortura de Bush y Cheney. Y la CIA ahora quiere evitar que se dé a conocer este informe. Tienes el encubrimiento que sigue de la mano anglo-saudita que llevó a cabo el ataque del 11S, y encubrimiento de los documentos sobre esto y los 28 páginas del informe del Congreso. Y tenemos la investigación de Glenn Greenwald y Edward Snowden esta semana en respuesta a una pregunta que le hizo Jason Ross. A nombre del excongresista Jim Gallagher de Nueva Jersey, Glenn Greenwald comparó el programa de espionaje interno de la Agencia de Seguridad Nacional con el atacar a los disidentes en Estados Unidos durante el FBI cuando estaba bajo J. Edgar Hoover, y dijo que la próxima noticia que él da con revelar va a ser muy explosiva en cuanto al tema sobre cómo la Agencia de Seguridad Nacional escoge como blanco a los estadounidenses que consideran amenazas políticas en los Estados Unidos. Así que tenemos una constelación de varios procesos que están en marcha. Quería hacerte la pregunta, ¿qué esperamos del Imperio Británico en cuanto a medida que se desintegra la presidencia de su pelele, Obama? Yo creo que ya abordaste eso. Yo quería hacerte una segunda pregunta en el mismo sentido, pero un poquito distinto. Esta semana hemos visto muchos acontecimientes desde Eurasia en cuanto a programas que tú has hablando durante la semana. Tuvimos a Xi Jinping hablando de la nueva ruta de la seda y vimos a muchos acontecimientos serios en cuanto a extender este puente terrestre eurasiático a la África, acuerdos que se han firmado en África en cuanto a los trenes de alta velocidad en varios países ahí, y la discusión seria de extender estos ferrocarril al otro lado del estrecho de Bering, hacia América del Norte. Aquí tenemos pruebas que están llevando a cabo en cuanto a usar los maglevs, trenes maglev de levitación magnética, que pueden
viajar a una velocidad mucho más alta que la velocidad del sonido, a 1800 millas por hora. Y sabemos que en China están llevando a cabo mucho trabajo en cuanto al uso del helio 3 para el desarrollo de la energía termonuclear. Y tenemos al académico Sergei Glaziev en Rusia, quien está hablando de adoptar un sistema crediticio estatal para el desarrollo de alta tecnología en Rusia. Y Rusia le dio Glaziev le dio una entrevista al periódico más importante de economía de Rusia. Dijo que Rusia debe crear créditos a largo plazo para crear fabricaciones de alta tecnología. Y dijo que el crédito que se emite en esa dirección intrínsecamente es antiinflacionario, a diferencia del dinero que simplemente se le da a los bancos para que especulen. Tú has dicho mucho al respecto a la papel moneda, al programa de Lincoln, a tu plan de 4 puntos para Estados Unidos y sobre la perspectiva de la posibilidad de que desaparezca el gobierno de Obama. La pregunta es cómo podemos nosotros concebir el futuro en lo cual Estados Unidos se integra a este acontecimiento de alta tecnología, de alto flujo de densidad energética. El mero hecho de que el Imperio Británico, y es el Imperio Británico, la gran mayor parte de las áreas pobladas de terreno y también las aguas que corresponden de todo el planeta, lo controlan el Imperio Británico. Lo controla la propia reina. A veces te hablan de distintas secciones como si fueran socios inocentes. Estos son los esclavos de los británicos. Así que tenemos una situación en la cual si la reina no puede en este momento controlar a todo el planeta en condiciones de una crisis de desintegración que acabaría con la mayor parte de la población mundial en una crisis de desintegración, digamos, peor si llegamos a una guerra termonuclear. Entonces las posibilidades de que el futuro para la humanidad es dudoso. Sin embargo, si Estados Unidos no apoya al Imperio Británico y en la intención del Imperio Británico de llevar a cabo una guerra termonuclear mundial, o sea, si Estados Unidos, sus principales generales y demás, Estados Unidos no va a apoyar a los británicos en una guerra termonuclear. Y la única guerra que pudiéramos tener sería una guerra termonuclear. Porque si Estados Unidos no apoya el plan del Imperio Británico de una guerra termonuclear, entonces los británicos no pueden llevarla a cabo, porque la oposición sería demasiado feroz. Así que el Imperio Británico se moriría. Y sería lo mejor que pudiera ocurrir para la humanidad ahora mismo. Deshagámonos de la monarquía británica. No estamos hablando de Irlanda. Eso no son naciones. Inglaterra no son naciones. Esto no es una nación. Esta es una organización satánica. Y como dije aquí, el sistema británico intrínsecamente es satánico. Se fundamenta en el Imperio Romano, que era un sistema satánico de forma explícita, y Zeus tan solamente es un alias para Satanás. El Imperio Británico es un fenómeno satánico. Se fundamenta el Imperio romano y al adjunto holandés del Imperio Británico. Por tanto, si derrocamos el poder del Imperio Británico, entonces el planeta, y entonces si no puede haber un éxito con una guerra termonuclear por parte del Imperio Británico, entonces habremos producido una condición en este planeta en la cual la guerra general, como la hemos conocido hasta el momento, rápidamente deja de ser una posibilidad. Entonces la pregunta es, hay que llevar a cabo grandes proyectos que tengan implicaciones internacionales
debido a la pobreza grande del planeta. Tenemos que hacer programas de desarrollo que se extiendan a grandes zonas subdesarrolladas, por lo menos estos sistemas de ferrocarriles enormes. Tenemos que construir conexiones donde decimos que el mundo está integrado de naciones soberanas y su soberanía yace en el hecho de que su cultura les da ciertas calificaciones para que se puedan entender las unas y las otras en esta parte del mundo. Sin embargo, el sistema de naciones tiene que coordinarse para grandes proyectos de cooperación a lo largo del planeta y también para salvar la existencia de la raza humana, evitando y acabando con la amenaza de asteroides que tienen la capacidad de destruir gran parte del planeta y en ciertos casos podrían destruir a toda la población del planeta, a la población humana. Por tanto, estas son las perspectivas, que significa que vamos a tener que tenemos que tener energía termonuclear rápidamente. Eso funcionaría. Así que eso es lo que queremos lograr. Porque el mundo en su totalidad, viendo las condiciones del mundo, tenemos que pasar un programa de un flujo, alto flujo de energía en el planeta. Quiere decir una energía termonuclear. Tenemos que traer esta helio 3 de la Luna. Tenemos que traer de la Luna para mejorar nuestra potencial para la energía termonuclear. Vamos a usar estos programas de alta tecnología, que nos va a tomar varios años, 2 o 30 años, eso no importa. Entonces, por tanto, estaremos en las condiciones de abordar de forma eficaz los problemas, tales como el problema de los asteroides que pudieran acabar a la especie humana, que debe ser una de nuestras principales preocupaciones. Pero podemos llevar a cabo un programa en el mundo donde la guerra en el planeta, excepto como acciones de policía, cosas que causan desorden, pero en el transcurso de las cosas normales, las naciones no van a tener que pegar con la guerra, excepto si hay una acción de policía. Sería como apagar un fuego. Así que la guerra, como la hemos conocido como un fenómeno sobre la faz de la Tierra, si podemos resolver este programa, tenemos que excluirla del plan de trabajo en este mundo. Acciones necesarias, especialmente en el espacio sideral cercano, por el control del clima del mundo, de mejorar las condiciones de la Tierra como tal dentro del sistema solar. Estas serían las grandes tareas. Estamos al borde de llegar a esa era. Y si vamos a sobrevivir, si logramos sobrevivir la situación que tenemos inmediatamente frente a nosotros. Acabemos con esta amenaza de una guerra general, lo cual se puede hacer, y entonces empecemos a coordinar todas las naciones en torno a este concepto. La población humana está integrada por pueblos que tienen una afinidad cultural para trabajar el uno con el otro. Y entonces las naciones que están establecidas de esa forma deben trabajar de forma armónica con la una con la otra y crear armonía entre ellas para trabajar de la mano una con la otra. Así que grandes proyectos que sean de magnitud mundial son el destino correcto para las tierras en el futuro. Hola, Lynn. Así que la próxima pregunta nos llegó de Ben Denniston, del equipo de científicos de LaRouche PAC. Oye, Lynn, quería saber tu opinión sobre la importancia estratégica de reemplazar la ciencia con la matemática. Para decirlo de forma sencilla, cambiar el pensamiento científico con la matemática encadena las mentes de personas que aparentemente son inteligentes, capacita a la gente para que piensen en sistemas fijos y evita que puedan pensar en cambio como tal. Veamos la conversación que tuvimos recientemente sobre la crisis de agua. Este es el efecto de la matemática sobre el pensar.
no sabemos necesariamente qué va a hacer el Sol exactamente durante los próximos años, pero sí tenemos por lo menos 4 indicios que muestran que el Sol está debilitándose y que va a seguir debilitándose de forma que algunos dicen que no se ha visto durante siglos. Las pruebas indican que este tipo de cambios drásticos en el Sol tienen que ver con el clima de la Tierra. Por ejemplo, la variación que vemos en el clima del oeste de Estados Unidos. Podemos ver sequías muy grandes, mucho más intensas, mucho más grandes que las hemos visto, que puede cubrir todo el valle central de California y provocar inundaciones. Este tipo de cambio obviamente tiene un efecto sobre el sistema hidráulico, del cual depende la raza humana. Si hubiéramos construido el proyecto Nahuapa en los 60, estaríamos en una situación mucho mejor, obviamente, para encarar esta situación. Pero debido a que se bloqueó al Nahuapa, la crisis es mucho peor. Pero de todas maneras tendríamos que ver con los cambios más grandes que no se estaban tomando en cuenta cuando se diseñó el Nahuapa. Tenemos que buscar soluciones de un orden mayor, sales como controlar el flujo del vapor de agua en la atmósfera, que determina cualquier proyecto de diversión de agua o el vapor de agua en la atmósfera. Pero creo que hay algo más importante aquí. Esta es la realidad. Debemos de vivir en un universo que está cambiando. El sistema solar y la Tierra no son un sistema fijo. La única capacidad que tiene el hombre que puede garantizar la supervivencia a largo plazo de la raza humana es el uso, es la creación de progreso como tal. No hay un nivel específico de progreso, sino una sociedad específica, sino el proceso del progreso mismo, de responder a una situación que cambia, creando nuevas soluciones. En sustancia, es el proceso de desarrollo, no es la solución como tal. Y él concluye, yo creo que muchas personas tienen dificultades entendiendo esta diferencia. Esto es una expresión de la destrucción de la ciencia en aras de las matemáticas, y pudieras profundizar sobre la importancia estratégica de este cambio. Sí. Yo recalcaría el aspecto descriptivo de la pregunta en una forma más concentrada. La pregunta es, empecemos desde el principio, sobre el asunto de la política verde. La política verde es la clave para entender la diferencia entre Satanás y el cristianismo, por ejemplo. Porque el principio de la política verde intrínsecamente es satánico. Entonces, ¿cuál es el principio esencial en la práctica humana? Desde la perspectiva de eso, define la maldad. No hable de cosas malas, sino hable de la maldad. ¿Y qué llamamos la maldad? Llamamos la maldad al Imperio Británico. Llamamos la maldad al Imperio Romano original, y encontramos a lo largo del mundo ciertas manifestaciones de canibalismo contra los seres humanos y cosas por el estilo. Y lo que tenemos son enfermedades de la especie humana, que son enfermedades fatales moralmente de la especie humana, que ninguna sociedad se le debe permitir, excepto como criminales, con la clasificación de criminales, de que lleve a cabo este tipo de acciones. Tenemos que civilizar a la población humana, porque si tienen políticas verdes, son perversos. Son perversos intrínsecamente. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué hace que un ser humano no sea malvado? ¿O qué puede hacerlos no malvados? Es que la mente humana se fundamente en el aumento de los poderes productivos de la fuerza de trabajo. Pero ¿cómo funciona esto? ¿Qué es la diferencia entre el hombre y qué es lo que diferencia al hombre de una persona malvada? ¿Qué es lo que no es malo? ¿Qué es lo que no es maldad?
tenemos ciertas conductas que son malvadas, según lo que definimos nosotros los seres humanos, pero no nos preocupa, porque sabemos que no son humanos. Pero cuando los seres humanos se portan como bestias y usan las capacidades de la voluntad humana como instrumentos, como herramientas, entonces tenemos maldad. Así que toda la pregunta tiene que ponerse de esta forma, plantearse de esta forma. La resolución viene a través de la química, no la química como una serie de recetas de un libro de cocina. Cualquier persona que cocine por primera vez sabe muy bien que cocinar no necesariamente resulta en una comida que se puede comer. Entonces, la característica del ser humano que cumple con los requisitos del ser humano, a diferencia de medirlo según las características de un ser animal. El ser humano es capaz de expresar cómo cambiar el futuro. Es como el primer hombre, hipotéticamente el primer hombre civilizado, que en primera vez se reconocía, digamos, surgió en un lugar como África del Sur, que hizo algo excepcional que ningún animal podría hacer, que fue cocinar su propia cena. Ningún animal cocina su propia cena. La cocción de alimentos hay que verse cómo, en términos de lo que implica cocinar alimentos con fuego. Eso significa que uno está aumentando la densidad del flujo energético en términos de la característica de la especie. Y llamamos esto química. Ahora, nuestro entendimiento de la química, como lo usamos en las escuelas durante el siglo XIX y a principios del siglo XX, ahora, ¿verdad? Esto es crudo en cuanto a lo que sabemos en cuanto a la química hoy día. Hemos ido mucho más allá de la tabla periódica de los elementos. Ahora hemos ido mucho más allá de procesos termonucleares y ya estamos viendo cómo funciona el sol. Y ya estamos poniéndolo al día en cuanto a todas estas cosas. Este concepto surgió con el Renacimiento, por ejemplo. Así que la química significa que la capacidad del ser humano, de que la raza humana puede usar su conocimiento del aumento de la densidad del flujo energético como producto de la conducta del individuo humano dentro de la sociedad humana. De esto es que se trata esto. Lo que tenemos, ¿qué es lo que dicen los seguidores de Zeus? Los satánicos. Dice, vayan a niveles más inferiores. La política verde. La política verde es específicamente una política satánica. La gente que propone una política verde está proponiendo una política satánica y estas son gente satánica porque la especie humana saludable tiene que ir a niveles superiores de conducta intelectual, una conducta más productiva. De eso es que se trata la pelea. Así que la forma de atacar esto, uno tiene que atacar primero que nada para eliminar la política verde y tratar la política verde como equivalente al genocidio, al canibalismo, porque eso es lo que está haciendo en efecto. Queremos cocinar lo que no se puede consumir, eso es terrible. Así que eliminamos este factor. Ahora la gente la juzgamos al grado al cual en cada generación llegan a desarrollar capacidades superiores y poderes superiores para la generación que la sigue. Ese es el principio humano. Entonces el caníbal, por ejemplo, es un problema precisamente por esa razón. Son gente primitiva. Son problemáticos. Porque matar gente es problemático, porque eso es incompetente. No tienen los medios para cuidarse a sí mismos. Le dan enfermedades que no deben tener. Los métodos de sanidad no saben cómo usarlo, no saben cómo emplearlo. Se desesperan debido a los bloques que tienen en términos de resolver los problemas, crecimiento poblacional. Mientras que el verdadero ser humano es un ser creativo que siempre está luchando para mejorar sus capacidades intelectuales en cuanto al poder
productivo de la raza humana. Esa es la humanidad. La gente que se opone a eso, la política verde, intrínsecamente son gente mala. Tal vez no sepan que sean malas, pero si son verdes, son malos. Porque están destruyendo a sus congéneres, a otros miembros de la raza humana, a la sociedad humana. Y eso es el meollo del asunto, porque la historia de la raza humana es el aumento de la densidad del flujo energético que se expresa de forma productiva con las tecnologías que usa la raza humana. Es la naturaleza intrínseca de la raza humana. La raza humana que no progresa de esa forma es una raza humana que se ha desnaturalizado, que se ha degenerado. El destino de la raza humana, su compromiso de la raza humana es siempre elevar a la especie humana a un nivel superior de existencia, de obtener el poder para controlar los asteroides peligrosos, por ejemplo, para abordar las crisis que encaran la raza humana. El sol se está muriendo, en cierto sentido ahora mismo, un periodo de muerte en este momento, se recuperará más adelante tal vez, pero el cuerpo solar es que transmite por la galaxia y rebota a lo largo de la galaxia. No sabemos el potencial del Sol de sobrevivir para nosotros, y dependemos del sistema solar, no lo controlamos. Pero ha llegado el momento que vamos a tener que encarar eso. Por tanto, la raza humana es un ser creativo en el verdadero sentido, que ninguna especie animal que conozcamos puede hacerlo. La raza humana, en cierto sentido, es una persona sagrada, intrínsecamente sagrada, que se dedica constantemente al propósito de un logro superior por parte de la raza humana en cuanto a cualquier misión que tenga que llevar a cabo por los desafíos que crea el sistema solar y más allá. Eso es lo que es lo moral. Eso es la definición correcta de la moralidad en el ser humano. Establecemos una pauta distinta para los perros y los gatos y los zorrillos. El problema aquí es que si uno reduce al ser humano a que se convierta en ganado, como los cerdos que uno mata para comer, como hacen los caníbales, matamos a la gente porque no nos cae bien. Le quitamos los talentos, las destrezas de la raza humana. Eso es un crimen contra la humanidad. Y merece uno que podrirse en el infierno por el resto de su vida, simplemente por cometer ese delito. Nuestro compromiso es con el principio implícito en la característica singularmente tremenda de la raza humana, que es la única especie verdaderamente creativa que lo hace a voluntad de todas las especies vivientes que conocemos. También es una fuerza, y cada vez va a ser una mayor fuerza si hacemos lo que tenemos que hacer, de que la raza humana va a hacer más y más para mejorar la Tierra, más allá de lo que la Tierra misma puede hacer por su propia cuenta. La raza va a tomar la zona que está más allá de la Tierra misma, donde están los asteroides, y no vamos a destruirlo, vamos a imponerle orden, vamos a darle definir sus trayectorias para que no nos tenga a nosotros, vamos a domarlos con los poderes que vamos a adquirir, vamos a minar esos asteroides para cualquier minerales que ellos tengan, que necesitamos para avanzar la misión del hombre en el sistema solar. Tenemos que tener un entendimiento de ese tipo de moralidad, adoptar ese tipo de moralidad, de la moralidad de un verdadero entendimiento de la química. ¿Y qué es lo que es la química? Es un producto natural, en cierto sentido. ¿Pero qué es la química? La química es el poder sagrado del hombre de desarrollar a la raza humana misma a través de su autodesarrollo a un nivel superior, a una especie más poderosa,
nuestro dominio y encarar los desafíos que nos presenta el sistema solar y más allá, y que nos van a medir y que nos van a decir, hagan esto. Y si somos buenos, nos encontraremos de forma milagrosa capaces de hacer exactamente cosas que aparecían aparentemente imposibles anteriormente. Esto se llama creatividad. Este es el verdadero destino de la raza humana. Cuando la gente muere, por ejemplo, este es algo que asusta mucho a la gente. Los asusta porque una persona que uno quiere, que uno aprecie, se pierde. Eso le duele a uno. Pero uno dice, todo el mundo muere. Entonces, ¿cuál es el significado de este proceso de vida y muerte en la especie humana? No es como los animales, porque el ser humano, si está haciendo lo que el ser humano debía hacer, siempre en cada generación se está haciendo más poderoso en términos del progreso de la raza humana, llevando a niveles superiores que antes. Que sé que la vida y la muerte de una persona no es un proceso trágico. Sí, si esas personas que participa está aportando al avance de las características de la especie humana dentro del sistema solar y más allá. El significado de la vida yace en el descubrimiento de principios superiores, de densidades superiores de flujo energético, del poder más grande, cada vez creciente del ser humano en tanto individuo, para conquistar programas que anteriormente considerábamos imposibles, capacitar a los jóvenes para que en el proceso educativo que cada vez sea más sabio, más poderoso que la generación previa. Así que la vida de una generación a otra, la muerte de una persona o de un pueblo, debe ser entonces algo de júbilo, porque al terminar la vida, contiene dentro de sí la promesa de un logro superior de la especie humana que antes. Tenemos que pasar por todas estas convenciones que decimos aquí, los temores que mostramos, y reconocer que la especie humana es una especie verdaderamente sagrada intrínsecamente. Es la única especie de ese fuerte con la cual nosotros conozcamos en nuestra experiencia hasta el momento. Tenemos la esperanza que personas de un nivel superior.